Muy buenos días, preciosa iglesia, amados hermanos y amigos. Gracias por estar conectados con nosotros. Para nosotros siempre es una gran felicidad saber que estás ahí, recibiendo con total disposición el bendito consejo de la palabra del Señor. Le hemos adorado, le hemos alabado al Todopoderoso y ahora nos disponemos para recibir el consejo que siempre Dios tiene preparado para nuestras vidas. En esta oportunidad, preparemos nuestro corazón porque Dios quiere realzar, reafirmar en nuestra vida de fe una herramienta poderosa que Él mismo nos ha provisto para poder usarla en cualquier circunstancia, en momentos turbulentos, por ejemplo, como los que estamos viviendo en este tiempo, la humanidad, nuestra nación, y tiene que ver con la oración. Vamos a enfocarnos en este día a través de la predicación de la palabra de Dios sobre el tema de la oración ante todo. La oración no debe ser el último recurso, debe ser lo primordial, lo primero, porque para nosotros debe ser prioritaria. Así que quiero invitarte para que oremos al Señor como siempre, pidiendo su sabiduría, su iluminación para poder recibir la revelación de esa palabra en nuestro corazón. Dios Todopoderoso y maravilloso, en el nombre de Jesús, queremos agradecerte porque nos regalas esta hermosa oportunidad para disponer nuestro corazón y recibir la palabra que has preparado para este tiempo. Señor, tenemos hambre de ti, deseamos más y más de tu presencia. Queremos conocerte, pero también queremos entenderte. Y ahora que nos disponemos para escuchar tu voz, háblanos a lo más profundo de nuestro corazón y específicamente revoluciona nuestro ser en este aspecto de la oración. Si hemos estado adormecidos, si hemos estado, Señor, conformados, danos, Señor, ahora mismo ese despertar, esa activación en nuestra vida de oración para poder acceder, oh Dios, a ese escenario de milagros, de maravillas, a ese escenario, Señor, oh Dios, donde te vemos actuar cuando un pueblo clama con tranquilidad, pero también, Señor, que clama delante de ti con amor y con disposición. Ahora, Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe y lo decimos con total confianza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. La oración ante todo. Este es un tema que quiero que le prestemos mucha atención. Suele ser como muy común en la iglesia, pero necesitamos estar abiertos, dispuestos para que el Señor ministre poderosamente nuestra fe con respecto a este tema. Quizá, como lo decía en la oración, nos conformamos, es cierto, estamos orando, pero llega un momento donde hasta nuestras mismas oraciones se vuelven religiosas y perdemos el verdadero enfoque, la verdadera esencia de lo que es orar. Por eso, permítanme hacer lectura de lo que dijo el apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. En estos tiempos tan tormentosos, tiempos difíciles que atraviesa nuestra nación, cobra tanta fuerza las palabras de este gran apóstol. Son palabras que están enfocadas en la preponderancia de la oración. Dios nos invita a que le demos valor a esa herramienta tan especial, tan importante que nos dejó como iglesia para usarla. Todos en algún momento deseamos formar parte de la transformación de nuestro país, de nuestra nación, que yace en estos días en medio de tantos ajites, problemas, dificultades. Pero la verdad es que nuestras intenciones muchas veces quedan cortas cuando se trata ya de actuar, cuando se trata ya de ponerle acción a la palabra. Al fin llega el momento donde no sabemos cómo actuar. Creo que el sueño de nosotros, no solamente de los colombianos en general, sino en específico de la iglesia del Señor, ha sido obtener justicia, paz y libertad para nuestro país.
pero pareciera que estos dones divinos, esa gracia que hemos recibido de parte del Señor cada vez escaseara más y más, cada vez se viera más oculta en nuestra sociedad. Y frente a este panorama tan complicado que estamos viviendo en estos días, yo quiero invitarte, mi amado hermano, para que como iglesia actuemos como en los tiempos bíblicos. La iglesia del Nuevo Testamento nos demuestra que era una iglesia que oraba, que levantaba el estandarte de la oración. Y que esta enseñanza en este día rete nuestro corazón a seguir avanzando, a retomar, a reactivar ese espíritu de oración, de clamor, de intercesión delante del Todopoderoso, porque como iglesia no debemos cesar en esta tarea tan indispensable que Dios nos ha delegado. Por eso quiero que miremos en esta mañana lo que el apóstol Pablo nos quiere recordar acerca de la herramienta de la oración. Y me voy a enfocar en estos dos versículos que leí al comienzo. Hoy básicamente esta predicación va a ser de tipo textual, porque me voy a enfocar netamente en estos dos versículos. Hay tres cosas importantes que quiero que resaltemos nuevamente, de acuerdo al consejo que nos da Pablo, y son los siguientes. Primero, hablando de la oración, debe ser nuestra prioridad. Diga conmigo, la oración debe ser nuestra prioridad. Escríbalo ahí en el chat, por favor, para que quede registrado. Y la expresión que encontramos aquí en el versículo es: exhorto ante todo a que se hagan. Mire que el apóstol Pablo utiliza la palabra exhorto. Esta palabra en el griego implica la idea de animar, de hacer que una persona que se encuentra así como desmotivada vuelva a sentir la fuerza, la energía, la intencionalidad de hacer lo que ya no quería hacer antes. Entonces, aquí el apóstol Pablo está diciéndole a Timoteo que es muy importante que si de pronto siente que ha bajado la guardia en cuanto al tema de la oración, es importante que retome ese hábito, que retome esa disciplina, que retome ese privilegio. Pero también utiliza la expresión ante todo. Quiere decir que el ánimo que está expresando el apóstol Pablo, o que está motivando el apóstol Pablo en Timoteo, apunta a que sea algo prioritario, no sea simplemente algo más, sino que lo ubiquemos en lo primero. La oración debe ser algo que se constituya en la prioridad de nosotros los cristianos. No debe ser el último recurso para obtener algún sueño, algún anhelo. Pablo nos recuerda que para el verdadero cristiano la oración es lo primero. Diga conmigo, para el creyente la oración es lo primero. Me llama la atención las palabras que el gran predicador y teólogo John Piper dijo acerca de la oración. Él dice: aunque el cristiano sabe que orar es hablar con Dios, el pueblo de Dios no disfruta lo suficiente de ella. Y eso es muy cierto. Todos los cristianos sabemos la definición de oración, es hablar con Dios. Pero en la práctica se ve o pareciera que muy pocos disfrutamos de este privilegio. Y simplemente no se disfruta porque no se desea hacerlo. Y la razón por la que no se desea hacerlo, según John Piper, es porque existe la tendencia a decir las mismas cosas de siempre. Caemos en una rutina. Hacemos de la oración algo ritualístico, algo que simplemente es que toca hacerlo y punto. Y esto resta entonces la capacidad de extraer la esencia de lo que verdaderamente significa orar. Quiero que por favor analice por un momento esta definición. Orar es hablar con Dios. ¿Se ha puesto usted a pensar en ese privilegio? El privilegio de usted poder dirigirse de manera personalizada ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, ante el Creador del universo. La Biblia dice que ahora por medio de Jesucristo nosotros podemos tener pleno acceso ante la presencia de nuestro Padre Celestial. Y lo podemos hacer ahora a través de la oración. La oración es ese privilegio de poder conectar mi corazón con el corazón de Dios. Esto es glorioso. Pero pareciera que fácilmente perdemos la dimensionalidad de lo que esto implica. Entonces, analizando esta problemática, puedo llegar a una conclusión muy práctica,
Y es que definitivamente tenemos un serio problema de comunicación relacional con Dios, que de una manera diáfana, de una manera clara, se refleja en nuestras relaciones con nuestros seres queridos, en nuestras relaciones con las personas con las cuales a diario pues nos conectamos. Entonces a lo que quiero llegar es que hay un descuido en nuestras relaciones significativas diarias. Y ese descuido en nuestras relaciones significativas diarias, lo único que están demostrando es que tenemos también un descuido muy significativo con respecto a nuestra relación primordial en la vida, que es con Dios. Ahora, entiéndame lo que trato de decirte. Si yo estoy teniendo serios problemas de relación con mi cónyuge, o con mis hijos, o con cualquier otra persona allá en mi trabajo, con un jefe, con el líder de la iglesia, con un compañero de estudio, es porque algo no anda bien en mi relación con Dios. Cuando yo estoy activo en mi relación con Dios, activo en mi vida de oración diaria con Dios, ese beneficio de estar en paz con Dios se va a manifestar también en mi relación con el prójimo. Eso es fundamental entenderlo. Entonces, por eso es que la Biblia nos insta a que le demos prioridad a la oración. Cuando usted ora lo suficiente, cuando usted se dispone a darle prioridad a su vida de oración, eso se va a reflejar también en su vida relacional. ¿Ya me está entendiendo? ¿Quiere mejorar ese problema que tiene con su cónyuge? Que últimamente se la pasa todo el tiempo discutiendo y peleando por todo con él o con ella. Revise su relación con Dios. Si usted empieza a restaurar su vida de oración con Dios, le garantizo que su relación con su cónyuge va a mejorar, va a cambiar. Eso es algo directamente proporcional. Nuestra vida de oración refleja nuestro estado del corazón. Ore en todo tiempo y en todo lugar y se va a sorprender de los resultados en todo tiempo y en todo lugar. Porque la oración cambia las cosas. Entonces, démosle valor a esto. El segundo elemento que encuentro aquí en este corto segmento del apóstol Pablo acerca de la oración es que la oración debe ser por todas las personas. Entonces, no solamente la oración debe ser prioritaria, sino que la oración debe ser por todas las personas. Y esto es interesante porque la expresión aquí es rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Entonces, la oración no debe ser excluyente. Todo lo contrario, la oración debe ser incluyente. Eso me da a entender que la oración va a reflejar el verdadero espíritu o la verdadera naturaleza del Evangelio. El Evangelio es incluyente para que todo aquel, dice la palabra en Juan 3:16, que crea en Cristo no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces quiero decirte que lo mismo sucede con respecto a la oración. Todos los hombres, todos los seres humanos caben en el corazón del Padre Celestial. Por eso es que el Señor nos pide a nosotros, su iglesia, que no seamos excluyentes o que no tengamos la tendencia de clasificar a las personas para determinar por quiénes vamos a orar y por quiénes no. Aquí el principio es muy claro. Las rogativas, las oraciones, las intercesiones y las acciones de gracias deben estar direccionadas para todas las personas. Y es tan poderosa la oración que rompe y va más allá de todo esquema político, de todo esquema racial y de todo esquema cultural. Entonces, por eso la iglesia debe darle prioridad, pero también debe entender que su llamado es a orar por todos. Es triste cuando empezamos nosotros a tener esa tentación o a caer en esa tentación de decidir por quiénes oramos y por quiénes no. Empezamos a sentirnos con el derecho de pensar que esa persona no merece ni siquiera nuestra oración. Cuidémonos de eso. Es más, cuando tú miras el registro bíblico, en una palabra dada directamente por Jesucristo, nos exhorta a que debemos orar por nuestros enemigos. O sea, ¿por quiénes es que realmente tenemos que orar? No solamente por los que amamos, sino por aquellos que nos hacen la vida difícil. Entonces la oración es tan extraordinaria porque nos va a permitir mantenernos enfocados. Mire, cuando la iglesia le da prioridad a la oración,
y ora por todas las personas, no se va a enfocar en nimiedades, no se va a enfocar de pronto en distractores, ni en diferencias. Por el contrario, una iglesia que le da prioridad a la oración se enfoca en lo realmente importante, le da valor a aquello que realmente Dios ama y que son las personas. La oración tiene que distribuirse para todas las personas que la requieran, que la necesiten, aun aquellas que nosotros de pronto clasificamos como indignas. Y dice el apóstol que debemos entonces, con respecto a todas las personas, independientemente de su condición social, independientemente de su economía, de su manera de pensar, de su creencia, independientemente de todo lo que pueda generar diferencias, el Señor nos dice que debemos rogar, orar, pedir y dar gracias por estas personas, por todas estas personas. Mire, cuando habla de rogar, el apóstol Pablo básicamente se está refiriendo a que debemos orar por peticiones particulares. A eso se refiere la palabra rogar. Cuando habla de orar, se está refiriendo a las peticiones a nivel general, ¿verdad? Cuando habla de pedir, se está refiriendo a esa acción de interceder o de someter una petición a un rey. Está relacionado con ir delante de la realeza para presentar una petición. Y dar gracias se está refiriendo a regresar siempre a Dios con una actitud de agradecimiento por lo que Él ha hecho y por lo que Él va a realizar. Entonces, estas 4 expresiones de buscar a Dios en favor de las personas son lo que nos recomienda el apóstol Pablo hacer. Y el tercer elemento que encontramos aquí es muy interesante, porque Pablo dice que la oración debe hacerse con fervor por los que nos presiden. Entonces, reitero, la oración debe ser prioritaria para nosotros la iglesia, pero nosotros la iglesia debemos orar por todas las personas. Y en tercer lugar, nosotros debemos hacer oraciones fervorosas por los que nos presiden. Y aquí pues ya empiezo a pisar unos callitos, porque máxime en estos tiempos tan difíciles, donde muchos de pronto podemos hasta sentirnos decepcionados por lo que ha sucedido en cuanto a los gobiernos que nos presiden, ¿verdad? Y entonces empezamos a decir, pero es que ni siquiera merecen que oremos por ellos. Lo que merecen es que caiga el juicio de Dios sobre ellos. Y a veces nos sentimos así como estos discípulos que le dijeron al Señor: Señor, ¿quieres que pidamos que caiga fuego del cielo y los consuma? Y a veces nos sentimos como con ese derecho. Y aquí el apóstol Pablo nos está diciendo todo lo contrario. Nos está diciendo que nosotros debemos orar, clamar, interceder y dar gracias a Dios por los reyes, por todos los que están en eminencia. Esa es la expresión que aquí da el apóstol Pablo respecto a este tercer elemento. Entonces, la iglesia, tenemos que tenerla muy clara, la iglesia no existe para los tintes políticos o para las inclinaciones filosóficas. Una iglesia que empieza a prestarse para de pronto identificarse con una postura política, con un tinte político o filosófico, empieza a perderse del propósito verdadero, empieza a crear un cisma dentro de ella misma y va a terminar entonces dividiéndose y debilitándose. La iglesia del Señor debe entender que somos llamados a orar por todos los hombres, incluyendo a los que están en eminencia, a los que nos gobiernan, a los que nos presiden. Cuando oramos por nuestros gobernantes sin apasionamientos, cuando oramos por nuestros gobernantes con todo nuestro corazón por cada uno de ellos, pidiendo al Señor que tenga misericordia de ellos, que los cambie, que los transforme, que los compunja de corazón, que los convenza de sus malas acciones, que caiga el temor y el terror de ellos, de Dios sobre ellos, para que empiecen a redireccionar sus conductas. Y cuando mantenemos nuestra intercesión en favor de ellos, para que el Señor tenga misericordia y los convenza de sus pecados, entonces ¿sabe qué va a pasar? Dios se va a agradar de su pueblo, de su iglesia. Se va a agradar de un remanente que entiende y comprende para qué Dios le delegó la herramienta de la oración. Que la oración es la herramienta que Él dispuso para que nosotros podamos, al clamar y al interceder delante del Señor, preparar un ambiente donde
Dios intervenga, y al intervenir en la vida de nuestros gobernantes, vamos a poder vivir en quietud y en reposo, porque el temor de Dios va a caer en el corazón de ellos. El temor de Dios va a empezar a influir en quienes nos lideran. Orar por nuestros líderes políticos de turno producirá fortaleza y seguridad en los procesos de transición que a menudo experimenta nuestra nación. Estamos viviendo tiempos de transición y la tarea que tiene la iglesia es titánica, la tarea de oración fundamentalmente. Es una tarea que no debemos parar, que no debemos de pronto minimizar. La tarea principal de la iglesia es orar en todo tiempo, con toda oración y súplica, para que la predicación del evangelio, que es la expresión del reino de Dios en la tierra, no se detenga, sino que avance aún en medio de un mundo turbulento y de un mundo que cada vez va hacia el caos. Toda la iglesia tenemos la responsabilidad de orar por todos los hombres, por todas las mujeres que nos presiden, sin permitir intenciones mezquinas, sin permitir que hayan de pronto intereses personales que de pronto enturbien nuestra tarea sacerdotal. Nosotros somos llamados a ejercer como iglesia nuestro sacerdocio en favor de las personas, yendo delante de Dios en oración. Recuerda entonces estos tres elementos fundamentales que el apóstol Pablo nos plantea, y es que la oración debe ser nuestra prioridad, la oración debe ser hecha por todos los hombres, por todas las personas, y también debemos orar con fervor por aquellos que nos presiden, clamando de todo corazón delante del Señor en favor de estas personas a las que Dios mismo les ha delegado la responsabilidad de administrar gobierno y justicia. Recuerde que la oración nos conduce a una vida pacífica, llena de bondad y honestidad. La oración nos conduce a una cultura disminuida de la violencia y de la airada confrontación política. Cuando hay aumento de oración a través de la iglesia en una nación, entonces los ánimos de ira, de enojo, los ánimos de injusticia empiezan a cesar. Pero la iglesia, tenemos que levantarnos hoy más que nunca con el estandarte de las rogativas, de las oraciones, de las peticiones y de las acciones de gracias delante del Señor en favor de toda persona. Cuando oramos, desarrollamos un sano patriotismo y nos damos la oportunidad de blindar con la gracia del Señor a nuestra amada nación. Es con la oración que debemos blindar a nuestra nación. Por eso quiero terminar dejándote este pensamiento que escribí organizando la prédica, y es que cuando te sientas tentado a renegar de la situación, busca un aposento alto y eleva tu oración. Muy importante que nosotros, frente a una crisis, en lugar de desanimarnos, esa crisis se convierta en la oportunidad para ir rápidamente y buscar un lugar para elevar nuestro clamor delante del Señor. Quiero retar tu corazón, amada iglesia, para que te sigas conectando con nosotros en estos tiempos de oración que tenemos, especialmente los miércoles a las 5 de la mañana. Conéctate con nosotros por Google Meet para que sigamos clamando por nuestra nación, para que sigamos clamando en todo tiempo por todas las personas, pero sobre todo para darle prioridad. Y también esté muy atento a las diferentes convocatorias que estemos haciendo en los próximos tiempos, cuando les convoquemos a orar, para que usted esté ahí activo, acompañándonos, porque nunca, nunca, nunca será suficiente orar. Siempre, siempre es importante orar y no desmayar. Que Dios le bendiga, mis amados hermanos. Vamos a orar y vamos a pedirle al Todopoderoso que esta palabra influya poderosamente en nuestro corazón. Te damos gracias en este momento porque nos has hablado a través de tu bendita palabra sobre la oración ante todo. Señor, quizá vivimos en un tiempo donde fácilmente nos cargamos de muchas cosas, donde fácilmente nos preocupamos por muchas cosas. Pero hoy, a través de tu palabra, somos exhortados ante todo a no dejar de orar, a mantener nuestro estandarte de intercesión y de clamor levantado, hoy más que nunca.
que en los tiempos de turbulencia, en los tiempos tormentosos, es donde más como iglesia debemos levantarnos y mantenernos firmes en la brecha, clamando, intercediendo por todas las personas, por todos los hombres y las mujeres. Y aún, Señor, como lo dice tu palabra, por los que nos presiden, por los que nos gobiernan, para que clamemos con fervor delante de ti y podamos recibir también, Señor, la influencia de esa oración, recibir también paz, bendición y bonanza en medio de las dificultades. Señor, quiero con todo mi corazón pedirte que despiertes en nosotros este deseo, esta inclinación de darle prioridad a la oración. Señor, que si hemos estado descuidándonos en nuestro tiempo diario de oración y de búsqueda, de clamor, de intercesión, sea este el momento en el cual a través de tu palabra volvamos a recobrar ese compromiso, esa energía, ese anhelo para volver, oh Dios, a darle prioridad a la oración, que ante todo la oración. Dios Todopoderoso, te bendecimos y te agradecemos porque hoy a través de lo que nos has dicho quedamos retados y quedamos desafiados para ponerle acción a la palabra. Bendito sea tu nombre para siempre y gracias porque tu palabra no vuelve vacía. En Cristo Jesús, amén y amén. Amada iglesia, muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Recuerda que hoy Dios nos ha hablado a través del apóstol Pablo de 3 elementos fundamentales que tenemos que tener muy presentes para sentirnos motivados en darle prioridad a la oración. La oración ante todo. Recuerda también que tenemos el día miércoles a las 5 de la mañana nuestro tiempo de oración. Conéctate con nosotros. Nosotros estaremos enviando minutos antes el link para que usted pueda conectarse y formar parte de este tiempo hermoso. Si tiene peticiones, puedes allí durante la oración escribirlas por el chat y estaremos uniéndonos junto con todos los que están allí presentes en clamor delante de Dios por sus necesidades. El mismo miércoles a las 8 de la noche tenemos nuestra transmisión del servicio de avivamiento y crecimiento espiritual con una palabra muy especial para que no se la pierda. El día jueves tenemos la transmisión de nuestro altar familiar, tiempo de edificación, a través de una reflexión de la palabra con nuestra pastora Elsie Rivera. Y el día viernes, recuerde que tenemos desde las 6 de la mañana, tenemos la oportunidad de participar de un nuevo Temas Biblia interesante y edificante para nuestra fe. Dios mediante, nos veremos, si el Señor lo permite, en nuestra próxima transmisión dominical a las 10 de la mañana, con una poderosa palabra del Señor. Que Dios les bendiga ricamente y nos vemos pronto. Gracias por visitarnos y permanecer con nosotros hasta el final. Esperamos que el contenido de este video haya sido de tu agrado. Si quieres recibir más, suscríbete por favor a nuestro canal. Y si quieres seguir disfrutando de más videos como este, quédate con nosotros. Este es nuestro más reciente video. Dios te bendiga.